Revelado. El asombroso desafío de un vaquero que transformó su vida y conquistó el corazón apache. Miguel siempre había sentido el peso de sus sueños aplastantes, esos que parecían tan inalcanzables para un joven de su entorno. Con sus 28 años, la vida en la vasta y polvorienta finca de su abuelo en Nuevo México se había convertido en una prisión dorada. La inmensidad de las llanuras despertaba en él una pasión por la biología, un deseo ardiente de aprender y proteger el entorno que le rodeaba. Pero las miradas despectivas de su pueblo, las murmullos que lo seguían a cada paso, le recordaban su humilde origen y le hacían cuestionar su camino. Miguel se sentía atrapado entre el deber hacia su familia y la ansiedad de no poder cumplir sus anhelos. En un caluroso atardecer, mientras acariciaba el suelo seco con sus manos, Miguel se preguntaba si merecía algo más. La rutina en la finca podía ser reconfortante, pero al mismo tiempo lo llenaba de dudas. Sus sueños de convertirse en biólogo parecían más lejanos con cada día que pasaba al lado de las vacas y las sembradoras. La presión de su familia, que lo veía como el pilar de su hogar, le robaba la fe en sí mismo. ¿Qué diría mi abuelo si supiera que quiero dejar todo esto?, reflexionaba mientras sus ojos se perdían en el horizonte. Fue en medio de estas incertidumbres cuando apareció el viejo apache conocido como el Sabio del Viento. Su aparición fue como un respiro de aire fresco en un día sofocante. Miguel no pudo evitar sentirse atraído por la sabiduría que emanaba de su ser. «No temas seguir tu corazón, hijo de la tierra», le dijo el anciano con una voz profunda y serena. En ese momento, una chispa de esperanza se encendió en el interior de Miguel, pero a la vez, el miedo comenzó a arrastrarlo nuevamente hacia la realidad de su vida cotidiana. El anciano le habló sobre la interconexión de todos los seres vivos, y las reflexiones sobre la naturaleza le mostraron el camino hacia un mundo que podría ser suyo, si tan solo se atreviera a dar un paso hacia ello. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Sin embargo, cuando tomó la decisión de inscribirse en la universidad, el huracán de dudas lo arrastró. Los comentarios de sus conocidos se convirtieron en afilados dardos. «Traidor», susurraban, como si la ambición fuese un veneno que él había decidido tomar. La lealtad a su familia lo atormentaba a cada paso. Una profunda angustia se alojaba en su pecho, aplastando su esperanza. Era un embrollo de emociones. Por un lado, la pasión que le ardía en las venas, y por otro, el leal deber hacia sus raíces. El hecho de que los sueños y la familia parecieran mutuamente excluyentes era una carga demasiado pesada. La revelación de un oscuro secreto familiar solo complicó aún más su lucha interna. A medida que se adentraba en este nuevo misterio sobre su abuelo, la sensación de traición se profundizaba. Miguel se encontró en una encrucijada, con la identidad de su familia y la suya propia en juego. Mientras la presión aumentaba, la imagen de la hermosa mujer apache que había conocido en el camino comenzaba a dejar huella en su corazón. Ella representaba lo que podría ser, un amor que podría florecer entre incertidumbres. A medida que todo convergía, la angustia se hizo insostenible. Miguel debía confrontar lo que realmente deseaba, seguir el amor que comenzaba a germinar en su pecho, o perseguir la ambición que lo ardía por dentro. La tensión se convertía en un grito de resistencia. La elección entre dos mundos en conflicto era inminente. ¿Podría encontrar el equilibrio entre su sueño y su lealtad? El horizonte parecía acercarse, pero la respuesta estaba lejos,
como la verdad misma que estaba a punto de descubrir. El silencio pesado de la tarde era un eco de la confusión que residía en el corazón de Miguel. Había hecho elecciones sobre su vida, pero cada una parecía disfrazar más sus verdaderos deseos. La universidad estaba lejos, tanto en distancia como en su mente, y mientras contemplaba ese horizonte dorado, volvió a sentir el ardor de la incertidumbre. Lejos de ser un mero deseo, su ambición pulsaba dentro de él, reclamando ser escuchada. Decidido a no dejar que la presión lo doblegara, Miguel comenzó a tomar pequeños pasos hacia sus sueños. Las noches se convirtieron en su refugio, donde se sumergía en libros sobre biología, ecología y conservación, absorbiendo conocimiento como si cada palabra fuera un ladrillo en su futuro. Esa dedicación nocturna, lejos de los ojos críticos del pueblo, le ofrecía claridad. Sin embargo, cada página le enseñaba que cumplir sus sueños implicaría más que solo esfuerzo. Requeriría valentía y una feroz defensa de su propósito. Pronto, la hermosa mujer apache, Nahueli, se convirtió en su confidente. Sus conversaciones al amanecer sobre los ciclos de la naturaleza y la conexión entre todos los seres vivos comenzaron a hacer eco en sus decisiones. Tú tienes el poder de cambiar tu historia, Miguel, le decía con una confianza que lo inspiraba. Ella representaba el mundo que anhelaba explorar, un sitio donde sus pasiones y raíces podían coexistir. Sin embargo, el miedo al rechazo y la pérdida mantenían a Miguel en un estado constante de vacilación. Consciente de su creciente desconexión, decidió que era hora de enfrentar a su familia. Nunca había imaginado que un simple diálogo podría arrojar tanta luz sobre sus sombras. Así que se sentó con su madre y su abuelo una noche, las estrellas brillando por encima, como testigos de una revelación que podía cambiarlo todo. Su voz, al principio temblorosa, se hizo más fuerte. Habló sobre su deseo de estudiar biología, sobre cómo anhelaba contribuir a preservar lo que sus ancestros habían cuidado durante generaciones. Pero el reconocimiento de su ambición trajo consigo una oleada de resistencia. Su abuelo, que siempre había querido que él continuara con el legado familiar, miró a su nieto con ojos que reflejaban desilusión. ¿En qué te has convertido, Miguel?, preguntó su abuelo, una pregunta que resonó en la vasta noche. Fue como si esas palabras abrieran una grieta en su pecho. Durante días, Miguel había estado luchando contra su miedo al reproche, pero escucharlo verbalizado despertó en él una determinación dormida. Soy la conexión entre nuestras tradiciones y mi futuro, rebutó, sintiendo que, por fin, se hacía justicia a su propio ser. El silencio que siguió fue denso, cargado de un nuevo entendimiento. La conversación creó un cambio sutil pero potente. A partir de ese momento, Miguel dejó de ver su sueño como una traición. En su lugar, entendió que su familia necesitaba verlo feliz, incluso si eso significaba forjar su propio camino. Sin embargo, quedó un dilema en su mente. ¿Podría continuar en la finca mientras se aventuraba hacia la universidad? Esa intersección de expectativas lo llenaba de ansiedad, pero también de esperanza. Entrar en el mundo académico significaba obligarse a una transformación que temía no estar listo para afrontar. Era la lucha entre el amor que sentía por su hogar y el fuego interno que lo llamaba. A medida que se acercaba el día de inscribirse, la inquietud lo abrazaba como un viejo amigo. Miguel necesitaba una señal, algo que lo confirmara en su decisión. Fue entonces cuando, una noche, a solas en su cuarto, encontró un antiguo diario de su abuelo. Entre las páginas amarillentas, se topó con un pasaje escrito por el anciano. La verdadera grandeza no radica en lo que dejas atrás, sino en cómo los llevas contigo en tu andar. Las palabras resonaron en su ser, iluminando el camino por delante. Pero justo cuando la claridad empezaba a asomar en su mente, un ruido exterior perturbó su concentración. La conversación inminente con Nahueli, quien lo esperaba con ansias para discutir sus próximos pasos,
lo llevó a una revelación que pondría a prueba todo lo que había aprendido. Esa noche no solo definiría su futuro académico, sino también un giro inesperado en su destino personal. ¿Podría su amor ser la clave para un equilibrio entre sus dos mundos? La incertidumbre lo envolvía, pero no daba marcha atrás. El aire cálido de la noche se sentía cargado de promesas y temores. Miguel se adentró en la oscuridad con el corazón latiendo fuerte. Las palabras de su abuelo aún resonaban en su mente, creando una mezcla de sentimientos que chocaban entre sí. La luz tenue que iluminaba el camino hacia el refugio que compartía con Nahueli se asemejaba más a una guía espiritual que a un simple foco. Cada paso significaba un acto de valentía, y mientras avanzaba, se preguntaba si realmente estaba preparado para el cambio. Cuando llegó, encontró a Nahueli sentada en el porche, contemplando las estrellas. Su presencia siempre le ofrecía paz, pero en ese momento, la anticipación en el aire era palpable. Ella levantó la vista al verlo, y su rostro se iluminó con una calidez que lo tranquilizó un poco. Pero la charla que debían tener sería todo menos fácil. ¿Estás listo para compartir tus pensamientos, Miguel?, preguntó ella, quebrando el silencio que los envolvía. Miguel se sentó junto a ella, sintiendo que su corazón palpitaba de ansiedad. Las palabras que había ensayado en su cabeza parecían desvanecerse en ese instante. Con un suspiro profundo, decidió no dejarse arrastrar por la duda. Nahueli, he estado pensando mucho sobre mi futuro, sobre la universidad y todo lo que implica, comenzó, eligiendo cada palabra con cuidado. Hablar de sus aspiraciones con ella era una mezcla de esperanza y miedo, pero sabía que su apoyo era crucial. Quiero estudiar biología, pero al mismo tiempo, no puedo olvidar mis raíces. La mirada de Nahueli era intensamente comprensiva. No tienes que elegir entre uno o el otro. Puedes ser un puente entre ellos, le dijo, como si leyera sus pensamientos más profundos. Tu amor por la naturaleza y tus tradiciones son más fuertes juntos. Sus palabras lo empoderaron, pero también encendieron una chispa de duda sobre cómo lograr ese equilibrio. Miguel se dio cuenta de que no solo se enfrentaba a sus propias inseguridades, también luchaba contra las expectativas de su familia. La idea de abandonar la finca y el legado que siempre habían querido que él continuara, se sentía como una traición. Pero, ¿era una traición realmente? O, por el contrario, era un acto de amor hacia lo que su familia había representado durante generaciones. La conversación se tornó un laberinto de emociones encontradas. Miguel se sintió dividido entre la tradición y el deseo de forjar su propio camino. La presión crecía en su pecho, y sintió que cada latido le recordaba su ambición. A veces me pregunto si soy suficientemente fuerte para hacer esto, confesó, su voz quebrándose. Cada paso que das es un acto de valentía, respondió Nahueli, su tono firme. No se trata de ser perfecto, sino de ser auténtico. Las raíces te sostienen, pero las alas te llevarán lejos. Aquella idea se sentía liberadora y aterradora al mismo tiempo. Su empatía le ofrecía un consuelo que necesitaba, pero Miguel sabía que, al final, la decisión recaía solo sobre sus hombros. En el fondo de su mente, una revelación lo golpeó con fuerza. Había estado desestimando la conexión entre su vida en la finca y su sueño académico, como si uno podía existir sin el otro. Sin darse cuenta, la tierra que lo había visto crecer y sus ancestros que la habían cultivado, podían no solo coexistir, sino ser parte integral de su éxito. Con cada palabra intercambiada, sentía que se acercaba más a la verdad. Era posible que hubiera un camino intermedio, una forma de honrar su familia mientras perseguía sus sueños. Pero, al mismo tiempo, también sentía una inquietante presión al pensar en lo que eso significaba. Si la decisión de ir a la universidad se veía como un regreso a su verdadero yo, ¿significaba que debía enfrentar la desaprobación de su abuelo de nuevo? A medida que la conversación se tornaba más intensa, Miguel sabía que dentro de poco tendría que enfrentarse a su familia nuevamente. No podía dejar que el miedo lo detuviera.
Estaba al borde de dar un salto de fe, y justo cuando se sintió más decidido, un ruido interrumpió sus pensamientos. El sonido de sus hombres en el campo, preparándose para la crianza del ganado. Esa interrupción fue como un recordatorio de la realidad que lo rodeaba. Miguel no podía olvidar que el tiempo corría. Sin embargo, también sintió que se había acercado un paso más hacia su propósito. Pero aún había un niño atemorizado dentro de él, que dudaba y batallaba con la idea de lo que vendría. «¿Y si te fallas a ti mismo?», le susurró una voz interior, justo cuando el desafío más grande se avecinaba en su horizonte. Enfrentarse a su familia y revelar su decisión iba más allá de su deseo personal. Era un momento que definiría su vida, y mientras la noche se oscurecía, Miguel comprendió que el verdadero desafío apenas estaba comenzando. Podría encontrar el coraje necesario para transformar no solo su vida, sino también su legado. Miguel se despertó esa mañana con una mezcla de resoluciones y dudas. La luz del día se colaba por la ventana, iluminando su pequeño refugio y refrescando su mente. Había pasado horas dando vueltas en la cama, enfrentando la inmensidad de lo que significaría compartir su decisión con su familia. En lugar de refugiarse en su habitual rutina matutina de labores, la urgencia de tomar el control de su vida le pedía a gritos que actuara. Mientras preparaba su desayuno, cada gesto parecía más pesado, como una carga de responsabilidad que debía enfrentar. Miró el café humeante en su taza y se preguntó si ella habría elegido hacer lo mismo. Nahueli representaba un aliciente, un impulso hacia lo desconocido, y a la vez se convirtió en un símbolo de lo que estaba en juego. Su futuro estaba intrínsecamente atado a las expectativas que su familia había depositado en él, a la tierra que había cultivado desde niño. ¿Cuál sería el precio de decidir lo contrario? Decidido a transformar su camino, Miguel emprendió su jornada en la finca en medio de una tangente de emociones. Cada tarea parecía un recordatorio de su profundo arraigo a la tradición. El sonido del ganado, el olor fresco de la hierba y el roce de la tierra en sus dedos lo mantenían en contacto con su legado, pero la lucha interna no se disipaba. Mientras recalibraba su mente, se dio cuenta de que su enfoque debía cambiar. No se trataba de elegir entre sus raíces y sus sueños, sino de renegociar su propósito. El primer paso fue hablar con su madre. Ella siempre había sido su cómplice más cercana, pero también conocía su relación con su abuelo, un hombre de costumbres rígidas que valoraba la continuidad familiar por encima de todo. Miguel respiró hondo, eludió el temor que latía en su pecho y se sentó frente a ella en la mesa. «Necesito hablar contigo sobre la universidad», comenzó, consciente de lo que esa declaración implicaba. La mirada de su madre era neutra, pero podía sentir la tensión en el ambiente. «Quiero estudiar biología, pero también quiero encontrar la manera de integrar lo que aprendí acá, en nuestras tradiciones». La respuesta de su madre fue un mar de emociones compasivas y comprensivas. «Siempre estaré contigo, Miguel. Lo importante es que sigas tu camino. Puedes reinventar lo que este legado significa para ti». Las palabras suavizaron parte de sus temores, aunque el desafío de enfrentar a su abuelo aún lo aguardaba. Después de su charla, el valor comenzó a tomar forma en él. Cada paso que daba hacia la conversación que debía tener con su abuelo se sentía como un avance, pero la sombra de la desaprobación seguía acechando. Miguel decidió que no podía postergar más este encuentro. Su abuelo tenía que saber que había un nuevo Miguel, uno que estaba dispuesto a llevar consigo sus raíces hasta la universidad. El momento llegó cuando Miguel lo encontró en el establo, trabajando con las manos firmes y seguras. Al verlo, recordó las enseñanzas de aquel hombre, la disciplina, la dedicación y el respeto por la naturaleza. Sin embargo, también supo que dentro de esas enseñanzas radicaba la necesidad de enfrentar lo que había estado oculto. «Abuelo, ¿podemos hablar?». Las palabras rompieron el silencio del establo, y el hombre giró lentamente, su expresión seria. «¿Sobre qué?», preguntó, y Miguel percibió el escepticismo en su tono.
Sintió cómo su corazón se aceleraba, pero este era el momento que había esperado. Su mente se llenó de pensamientos sobre la lucha, el respeto y la esperanza de unión entre sus decisiones y su legado. «Quiero ir a la universidad», dijo firmemente, y en su interior aguardaba el eco de la respuesta que podía definir su vida. La tensión en el aire fue palpable. Esta confrontación lo llevaría a un abismo lleno de incertidumbre y posibilidades. ¿La aceptación o la condena? La respuesta estaba a punto de revelarse, y con ello, el definitivo paso hacia su transformación personal. La respuesta llegó como un estruendo. El abuelo se quedó en silencio por unos instantes, observando a Miguel con una mirada difícil de descifrar. Para el joven, cada segundo se sentía como una eternidad. En su mente, miles de pensamientos luchaban por salir. La duda, la justificación, el miedo a decepcionarlo. Finalmente, su abuelo respiró hondo, y con un tono pausado dijo: «Tú sabes lo que este lugar significa para nuestra familia. ¿Por qué quieres dejarlo?». La pregunta quedó flotando en el aire, y Miguel sintió cómo su mente se aclaraba. «Porque creo que puedo aprender más sobre la biología, sobre cómo cuidar esta tierra, sobre cómo ser parte de ella de una manera más amplia. No es que quiera desechar lo que hemos construido. Solo quiero expandirlo», respondió, la firmeza de su voz aumentando con cada palabra. El viejo se pasó la mano por el cabello canoso y se acercó a un potro atado en el establo. Mientras acariciaba al animal, Miguel sintió que el tiempo se detenía. Era una especie de tregua en la tormenta emocional que desbordaba dentro de él. No podía esperar pasivamente la respuesta de su abuelo. Debía estar preparado para afrontar cualquier consecuencia. Los recuerdos de sus años en la finca, de los sacrificios que había hecho su familia, y el trabajo constante que habían llevado a cabo para mantener la tierra viva, empezaron a apoderarse de él. «No estoy traicionando nuestras tradiciones, abuelo. Quiero nutrirlas con nuevos conocimientos», intentó persuadirlo, deseando que cada palabra tuviera el poder de cambiar el rumbo de su conversación. El abuelo finalmente se giró hacia él. «Siempre he creído que el conocimiento es una herramienta valiosa, pero también debes recordar de dónde vienes. Además, una vez que te vayas, las cosas en este lugar ya no serán las mismas. ¿Estás listo para eso?». La mirada desafiante de Miguel se consolidó. Era un paso significativo, y su corazón latía un poco más fuerte al pensarlo. «Estoy preparado para enfrentar lo que venga. Solo te pido que confíes en que puedo hacer ambas cosas», contestó con decisión. El abuelo lo miró por un momento que pareció abarcar un foso de generaciones de historia familiar. Con un susurro casi imperceptible, pareció considerar la gravedad de la decisión que su nieto estaba por tomar. Miguel podía sentir el cambio de dinámica. Era una batalla entre pasado y futuro, entre desconfianza y esperanza. «Si decides irte, asegúrate de nunca olvidar este lugar», dijo al fin, con una voz menos firme y más fragilizada. «Pero recuerda que el camino no servirá de nada si olvidas de dónde provienes». El peso de las palabras del abuelo resonó en su mente. En ese instante, Miguel entendió lo que estaba en juego, la importancia de fortalecer su propia identidad sin romper con lo que había sido. Sin embargo, en su interior, palpitaba una idea que lo estimulaba. Quizás, a través de su transformación personal, podría no solo reconciliarse con su legado, sino también regresar con la capacidad de innovar y mejorar la situación del rancho. Con una decisión nueva que se formaba y una chispa de determinación en sus ojos, Miguel se despidió de su abuelo, quien permanecía pensativo. Era el momento de actuar, de planificar su camino hacia la universidad, y al mismo tiempo preparar la forma de regresar. Sabía que su misión apenas comenzaba. Al caer la tarde, mientras observaba la puesta de sol en el horizonte, sintió que la vida en el rancho cambiaba para siempre. Pero ahora, una pregunta se aferró firmemente a su mente. ¿Cómo podría construir un puente entre su pasado y su futuro?
Con esa inquietud anidando en su pecho, Miguel decidió que sería imperativo encontrar el apoyo y la inspiración que necesitaba para avanzar. Al siguiente día, su mentor en la escuela secundaria, un biólogo apasionado, podría ser el primer paso en su nueva travesía. La conexión entre la ciencia y sus raíces estaba a punto de florecer, y con ella, también la posibilidad de explorar un mundo que había permanecido oculto hasta ahora. La incertidumbre y el temor de lo que venía se entrelazaban, pero con cada paso que daba, la visión de su futuro se volvía más clara. Mientras oscurecía, una nueva resolución apareció. Debía enfrentarse a sus limitaciones y construirse un camino, sin dejar de lado lo que había sacado la fuerza para levantarse en primer lugar. El inicio de su viaje no había hecho más que asomarse en el horizonte. Miguel se despertó esa mañana con una mezcla de ansiedad y anticipación. El aroma del café recién preparado se filtraba por la casa, recordándole que estaba en la finca, pero por dentro sentía que se dirigía hacia un nuevo amanecer. Sin embargo, esa sensación de libertad venía acompañada de la presión que él mismo había puesto en su mente. Tendría que aprovechar cada recurso a su alcance para ser un mejor estudiante, y por ende, una mejor versión de sí mismo. Tras un desayuno a prisa, se dirigió hacia la escuela secundaria. La idea de hablar con su mentor, el profesor López, lo motivaba. No era solo un docente, era un amante de la biología y un ejemplo de lo que Miguel deseaba lograr. Quería preguntarle sobre programas universitarios, sobre laboratorios donde podría realizar prácticas, incluso sobre métodos modernos para aumentar la productividad del rancho. La ciencia podría ser su herramienta para reforzar sus raíces. Al llegar a la clase de ciencias, el murmullo de sus compañeros lo envolvió, pero su mente estaba fija en el futuro que empezaba a aflorar. En medio de la lección, levantó la mano, interrumpiendo al profesor con una sólida pregunta. ¿Cómo podemos combinar el conocimiento científico con prácticas en la agricultura sostenible? Las miradas se volvieron hacia él, y aunque sintió un ligero temblor de nervios, la respuesta del profesor lo iluminó. Lo importante es entender el equilibrio, Miguel. Cada planta, cada suelo tiene su historia. Aprender a escucharlas es el primer paso hacia la transformación, dijo López, mientras un brillo de interés cruzaba su mirada. El profesor se inclinó hacia Miguel, como si hubiera desenterrado un tesoro. Quizás deberías considerar un programa de investigación en un laboratorio de la universidad este verano, pero recuerda, no todo es teoría. Debes combinar eso con la práctica directa en el campo. La idea resonó profundamente en él. Podía visualizarse elaborando nuevos métodos de cultivo y compartiendo lo aprendido con su abuelo a su regreso. La conexión entre el conocimiento científico y la tradición agrícola comenzaba a tomar forma en su mente. Sin embargo, una sombra se proyectaba en sus pensamientos. ¿Y si no lograba cumplir con las expectativas? Después de clase, la inquietud lo llevó a buscar un rincón tranquilo del campo. En ese lugar, asegurado por la naturaleza, se preguntó, ¿qué pasaría si el conocimiento que soñaba con adquirir no era suficiente? ¿Estaba realmente preparado para dejar atrás todo lo que conocía? Mientras contemplaba el horizonte, recordó las enseñanzas de su abuelo. No estaba solo en esta lucha interna. El viejo había enfrentado desafíos similares. Con una determinación renovada, se prometió que la distancia no significaría el abandono de sus raíces. Tomar decisiones correctas no era solo cuestión de conocimiento, sino también del valor de aplicarlo. Decidido, sacó su cuaderno de apuntes y comenzó a esbozar ideas sobre proyectos, entrevistas con agricultores locales y patrones de cultivo sostenibles. Con cada palabra que escribía, se despojaba de sus dudas y se construía a sí mismo. En su mente, el desafío crecía, y con él la necesidad de explorar más allá de lo que la finca había sido. ¿Cómo podrían integrarse el pasado y el futuro? La respuesta no estaba clara, pero algo dentro de él sabía que la búsqueda había comenzado. Al llegar a casa esa noche, el ambiente se sentía denso.
Sabía que esa próxima conversación con su abuelo sería crucial. Una mezcla de emoción y miedo lo abrumaba, mientras se preguntaba si podría demostrarle que la transformación que anhelaba no solo beneficiaría a su propio futuro, sino también honraría el legado familiar. Con un suspenso creciente, se preparó para el inevitable diálogo que se avecinaba. Era un paso hacia un nuevo capítulo en su vida, pero un eco en su mente resplandecía con fuerza. ¿Podría realmente reconciliar su ambición con las expectativas de su familia? La noche traía consigo no solo sombras, sino también posibilidades. La prueba de fuego estaba tan cerca que podía sentirla. Miguel despertó antes de que el sol asomara por el horizonte. La mañana anterior había dejado una sensación de inquietud, y el peso del diálogo que se avecinaba lo mantenía en vilo. Había pasado horas reflexionando sobre cómo abordar su conversación con el abuelo. La conexión entre su antiguo conocimiento y las innovaciones que deseaba explorar sonaba en su mente como un acorde disonante. Tenía que encontrar la manera de hacer que resonara. Mientras se vestía, su mente se llenó de imágenes, fragmentos de sueños y visiones del futuro. Imaginó la finca, no solo como un lugar de trabajo, sino como un laboratorio en miniatura donde cada experimento agrícola que planeaba podría convertirse en un puente entre su historia y su futuro. Se visualizó como un científico, un investigador del campo, utilizando herramientas que aún no comprendía del todo, pero que estaba dispuesto a aprender. Al finalizar su desayuno, se dirigió a la sala de estar donde su abuelo leía el periódico. El aire era tenso. Podía notar que el viejo aguardaba una conversación que los dos sabían necesaria. Miguel respiró hondo, ensayó las palabras en su mente y se acercó. «Abuelo», comenzó, su voz un hilo de determinación. «Quiero hablarte sobre la escuela, sobre lo que he aprendido y sobre cómo eso puede ayudarnos en la finca». La mirada del abuelo se levantó, las arrugas en su frente se acentuaron, pero la curiosidad brilló en sus ojos. Con cada palabra que salía de su boca, su confianza crecía. Le habló sobre el profesor López, sobre el programa de investigación y sobre las prácticas agrícolas sostenibles. A medida que articulaba sus planes, la más profunda de sus convicciones emergió. La ciencia podría ser el camino para honrar el legado familiar. Era pertinente, no se trataba de abandonar lo que había sido, sino de construir sobre ello. Sin embargo, su abuelo interrumpió. «Miguel, no se trata solo de lo que quieres hacer, también es sobre quién eres en este proceso. La tierra, nuestra historia, no se puede dejar atrás tan fácilmente». Las palabras resonaron en Miguel como un eco. La conversación no era solo sobre el futuro, sino un recordatorio de las raíces que lo sostenían. Miguel sintió un nudo en el estómago. «No quiero dejar de lado lo que hemos construido. Quiero que nuestra finca sea un ejemplo de innovación, no de olvido». Al pronunciar esas palabras, fue como si un peso se aliviara de su pecho. Ahora estaba comprometido no solo con su futuro, sino con su familia. El abuelo, aunque inicialmente escéptico, comenzó a abrirse ante la visión de su nieto. Había un desafío en sus ojos, un cuestionamiento de cuál sería el siguiente paso. Miguel se sintió animado. «Podemos trabajar juntos, abuelo. Yo aprenderé sobre nuevas técnicas, y tú me enseñarás la sabiduría que solo uno puede adquirir viviendo en esta tierra». Durante el siguiente instante, el silencio fue profundo, cargado de expectativas. Sus miradas se entrelazaron en un pacto no verbal de colaboración. Miguel planeaba no solo integrar nuevas ideas, sino también mantener viva la esencia de sus tradiciones. Al finalizar la conversación, se sentía más fuerte. Había abordado sus miedos y, aunque no todos los puntos se habían resuelto, había encendido una chispa de esperanza. Esa noche, mientras dormía, soñó con un rancho donde técnicas modernas coexistían con métodos ancestrales. Había llegado el momento de poner su plan en acción, pero en medio de su satisfacción, un pensamiento inquietante se deslizó en su mente. ¿Cómo podría llevar a cabo su ambición y al mismo tiempo enfrentar la resistencia de aquellos que se apegan al pasado?
Al final de su jornada, Miguel estaba decidido a enfrentar esa resistencia. La batalla por reconciliar tradición e innovación apenas comenzaba, y su desafío era tan íntimo como monumental. Estaba listo para desatar una transformación que pondría a prueba no solo su valía, sino también su identidad. Miguel se despertó con la luz del día filtrándose por la ventana, bañando su habitación en un cálido resplandor. Había dormido de un tirón, pero el peso del desafío que había asumido seguía presente en su mente. Esa conversación con su abuelo había sido solo el primer paso. Ahora debía dar vida a su visión, y eso significaba salir al mundo con una determinación renovada. Había mucho que estudiar, y así lo hizo. Miguel se zambulló en la investigación de métodos agrícolas sostenibles. Las horas se convirtieron en días en los que exploró libros, artículos y documentales. Cada nuevo descubrimiento le brindaba una ola de emoción. Sin embargo, bajo esa emoción había miedo. La sensación de que sus ideas eran aún jóvenes, frágiles ante la poderosa tradición que su familia había construido durante generaciones. Con cada técnica que aprendía, sus miedos crecen proporcionalmente. Se imaginaba en situaciones difíciles, dudando en implementar cambios, enfrentando las críticas de su abuelo y de aquellos que no compartían su visión. Pero, en lugar de rendirse, Miguel decidió no solo aprender, sino también aplicarlo en la finca. Para ello, comenzó a elaborar un pequeño plan que consistía en una serie de experimentos. Esa tarde, cuando el sol estaba en su punto más alto, llevó a cabo su primera prueba. Se reunió con algunos de sus amigos del pueblo, aquellos que estaban abiertos a escuchar sus nuevas ideas. Con un rayo de confianza, les explicó su enfoque sobre la rotación de cultivos, el uso de compostaje y la incorporación de cultivos intercalados. Mientras hablaba, observó, inquieto, sus expresiones, oscilando entre interés y escepticismo. «¿Y si no funciona, Miguel?», preguntó uno de ellos dejando caer el aire esperanzado por un instante. La pregunta resonó en su mente. Era una respuesta que también él había estado dando vueltas. ¿Y si fracasaba en su intento por fusionar innovación y tradición? Pero luego recordó su intercambio con su abuelo. Había decidido honrar su legado, no perseverar en el camino que otros definían. Encontrando su voz, se dirigió a ellos. «Probemos, si no lo hacemos, nunca sabremos cuáles son nuestras verdaderas capacidades. La tierra se adapta, al igual que nosotros». La respuesta calmó un poco el escepticismo. Con la colaboración de sus amigos, salió un fin de semana a la finca para preparar el terreno. Al principio, los cambios eran mínimos. El abuelo miraba con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Miguel, consciente de su vigilancia, se sentía un poco ansioso, pero también decidido a demostrar que era posible seguir un camino alternativo sin desplazar la historia que llevaban. Días después, el primer lote de compost estaba listo, y el olor a tierra húmeda marcaba la nueva etapa de su emprendimiento. Esa tarde, cuando sus amigos se marcharon y el atardecer comenzó a pintar el cielo, Miguel se sentó en un banco viejo frente a la finca y reflexionó sobre el futuro. Las posibilidades eran infinitas, pero las sombras de la duda lo acompañaban. Sabía que la resistencia no vendría solo del abuelo, sino de la comunidad, de aquellos que todavía valoraban los métodos tradicionales. La inseguridad y la ambición luchaban dentro de él. A medida que pasaban los días, la atención en el pueblo hacia sus métodos comenzaba a crecer. Las críticas se transformaron en preguntas. Los murmullos se convirtieron en debates. Algo dentro de él se forjaba con cada conversación y cada desafío. ¿Sería esto suficiente para convencer a su abuelo y a otros de que el cambio no significaba renunciar a su herencia? El primer intento de cambio había sembrado conversación, pero el riesgo real estaba aún por llegar. Ya no podía ser solo un sueño. Miguel tendrá que tomar decisiones difíciles, enfrentarse a la resistencia de aquellos que amaban lo familiar, y su viaje hacia el futuro se entrelazaba con el pasado. Podía realmente convertirse en el puente que uniera ambas orillas. Y así, mientras las dudas danzaban en su mente,
una nueva revelación le golpeó con fuerza. La confianza en su propia visión sería la pieza clave para este desafío. Pero a medida que la tensión crecía, también lo hacía la presión de demostrar su valía. Estaba en un camino aún incierto, y un nuevo dilema se cernía sobre él, amenazando con replantear todo lo que había planeado. ¿Estaba verdaderamente listo para los sacrificios que el progreso requeriría? La mañana siguiente, Miguel despertó con la determinación agazapada en su interior. Cada músculo de su cuerpo parecía pulsar con la necesidad de actuar. El tiempo no se detendría, y sus ideas tampoco. Decidido a continuar con su camino, revisó sus notas sobre las prácticas sostenibles que había investigado. Su mente giraba, llena de preguntas que buscarían respuestas a través de la acción. El plan inicial de trabajar en la finca continuaba vigente, pero era evidente que necesitaba más que solo compost. La visión de una agricultura que no solo respetara la tierra, sino que también revitalizara la comunidad lo impulsaba. Así que, sin pensarlo demasiado, decidió invitar a otras personas interesadas en el tema para mostrarles lo que había aprendido. Con esto, no solo buscaría aliados, sino que también ampliaría su conocimiento a partir de sus experiencias. El primer taller se programó para el siguiente sábado. Tras enviar mensajes a amigos y conocidos, la respuesta fue favorable. En su mente, la posibilidad de reunir a la comunidad lo iluminaba, aunque también lo aterraba. ¿Y si se burlaban de él? La crítica presentía más por parte de aquellos que no conocían aún su pasión. Sin embargo, la presión en su pecho se vio acompañada por una chispa de emoción. Este era un paso hacia adelante, un nuevo capítulo. Los días transcurrieron y mientras preparaba su discurso, la incertidumbre lo envolvía. Se miraba en el espejo, preguntándose si sería capaz de transmitir su mensaje con autenticidad. Todo el conocimiento acumulado se sentía ligero y frágil en su boca, como si una palabra inadecuada pudiera desmoronar su imagen. Sin embargo, le repetía a sí mismo que la persistencia era la clave. El cambio no se daba solo en la tierra, sino también en la mente de quienes la cultivaban. El sábado llegó. Miguel abrió la puerta de la finca y vio a las personas llegar, las caras llenas de curiosidad. Cientos de pensamientos recorrieron su mente. ¿Estaría listo para el desafío? Sintió una oleada de nervios, pero también una poderosa motivación. Este era su momento. Se enderezó, respiró profundamente, intentando que cada inhalación le aportara fuerza. Miren, hoy no solo vamos a hablar de técnicas, vamos a hablar de nuestra conexión con esta tierra. Comenzó, sintiendo que cada palabra se enraizaba en él. Con cada tema que abordaba, la energía en la sala crecía. Los rostros en un principio escépticos ahora mostraban interés genuino. Los primeros diálogos comenzaban a florecer. Cada pregunta y debate alimentaban su confianza. Sin embargo, en la esquina del grupo, un rostro conocido lo observaba desde el principio. Era su abuelo. La figura que había evocado tanto respeto como temor se hallaba allí. Un espectador mudo de su intento. La presencia de su abuelo era un recordatorio constante de que lo que intentaba hacer no solo desafiaba métodos, sino también años de tradición. Aquella imagen lo distraía y lo impulsaba a la vez. La tensión aumentaba. Miguel debía demostrar que estos cambios no eran una negación, sino una evolución. Algunos presentes comenzaron a debatir acaloradamente ideas opuestas, planteando dudas sobre los métodos sostenibles. Era su oportunidad para crecer, y durante unos instantes, sintió que cada palabra en su discurso renacía potentemente. Al finalizar, la energía de la propuesta caló hondo, y un conocimiento nuevo empezaba a germinar en cada participante. Cuando finalizó, el ambiente era eléctrico. Sin embargo, ante la ovación se asomaba una pregunta con un peso aún más grande. ¿Cómo reaccionaría su abuelo tras esa exposición? La preocupación le constriñó el estómago. Todas las palabras de aprecio comenzaron a verse como un desafío. La incertidumbre comenzó a florecer en su mente.
Había dado un paso hacia el cambio, pero también se había expuesto a una confrontación inevitable. Y mientras se enfrentaba al atardecer, un pensamiento lo envolvía. Estaba realmente listo para enfrentar la perspectiva de su abuelo, quien podría decidir el destino de su nuevo enfoque. Un viejo árbol frente a la finca parecía extender sus ramas en un intento por abrazarlo, como si reconociera la carga que ahora llevaba sobre sus hombros. Miguel comprendía que cada paso hacia el futuro traía consigo el desafío de enfrentar el pasado. Mientras se retiraba, una decisión comenzaba a formarse en su mente. Debía hablar con su abuelo, pero no podía ser solo una conversación trivial. Debía ser un enfrentamiento que llevaría su propósito hasta su raíz más honda. ¿Tendría el valor para contagiarle su fe en la nueva dirección que soñaba? ¿O la tradición lo atraparía en su letargo? La respuesta se adivinaba inminente, como la llegada de una tormenta que ninguno de los dos esperaba. Miguel se despertó con el primer rayo de sol colándose por la ventana, impregnando su habitación de luz y promesas. Esa mañana, sin embargo, no solo era un nuevo día en la finca, sino el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. El eco de las conversaciones recientes resonaba en su mente. La presentación en la que había compartido sus ideas, la mirada de apoyo que había recibido de algunos, y la figura de su abuelo observándolo con seriedad, su expresión tan enigmática como siempre. Sabía que sería crucial abordarlo, y que hoy era el día. Mientras preparaba su desayuno, la determinación se hacía más fuerte. Había sembrado las semillas del cambio, ahora debía consolidar su visión, y para ello, enfrentarse a su abuelo sería fundamental. Así, con el corazón acelerado, se dirigió al establo, lugar donde tantos recuerdos había guardado, y se encontró con su abuelo, que revisaba los caballos con su mirada acostumbrada, como un guardián de lo eterno. «Abuelo», comenzó Miguel, sintiendo que era ahora o nunca, «quiero hablar contigo sobre lo que expuse el otro día». La mirada del anciano se elevó, aunque no perdía el aire de reserva que lo caracterizaba. «Lo que propuse no es solo un cambio, es un deseo de evolucionar, de combinar la tradición con el conocimiento que estoy adquiriendo». Su abuelo se detuvo y lo miró con atención. Las arrugas en su frente se dibujaron más profundamente. «Miguel, ¿estás seguro de que ese es el camino que deseas? Esto es más que un trabajo, es nuestra herencia». Con cada palabra, Miguel sintió que la carga de su deseo se tonificaba en compromiso. «Sé que es nuestra herencia, y precisamente por eso quiero honrarla. No estoy desertando de mis raíces, quiero fortalecerlas». La pasión en su voz despertó un leve brillo de curiosidad en los ojos de su abuelo. La conversación se tornó más intensa, y Miguel comenzó a desplegar su plan sobre cómo la práctica agrícola sostenible podía enriquecer no solo su terreno, sino también el legado familiar. «Imagina, abuelo, que podemos hacer de nuestra finca un modelo para otros en la comunidad, para que vean que el cambio no significa perdición, sino crecimiento». Su abuelo lo escuchaba, asintiendo lentamente. «Siempre has sido apasionado con tus ideas, muchacho, pero los cambios traen riesgos. ¿Y si fallas? ¿Y nuestra tierra, qué pasa con ella?» Miguel respiró hondo. «Si no intentamos, nunca lo sabremos. La tierra puede adaptarse al igual que nosotros. Esta es una oportunidad para aprender juntos. Gracias a lo que yo adquiera, podremos darle una nueva vida a la finca. Es posible seguir avanzando sin olvidar de dónde venimos». En ese instante, comprendió que no solo estaba luchando por su futuro, sino también por la sinergia entre sus pasiones y las expectativas ancestrales. El tiempo pareció detenerse mientras los dos hombres se miraban. La noción de que sus caminos podían entrelazarse floreció en el aire tenso. «Bueno», dijo su abuelo al fin, mostrando una ligera sonrisa, «si decides seguir este camino, deberás involucrar a todos. La comunidad no lo aceptará solo porque tú lo digas». Con un nuevo aire de confianza, Miguel supo que estaba en el camino correcto.
Tan pronto como salió del establo, una energía renovada lo invadió. No solo había dado un paso hacia la reconciliación con sus propias aspiraciones, sino que también había despertado el deseo de su abuelo de unirse al movimiento. La unión de 2 generaciones había comenzado. A lo largo de las semanas siguientes, Miguel trabajó incansablemente para poner en práctica su visión. Junto con su abuelo, invitaron a miembros de la comunidad a una jornada de integración. Con el tiempo, la finca se convirtió en un espacio de aprendizaje. Los locales, al principio escépticos, comenzaron a abrazar las nuevas técnicas y a ver que la fusión entre la tradición y la innovación era posible. Miguel organizaba talleres y charlas, y cada encuentro se convertía en un testimonio del poder de la conexión. El cambio era tangible. La finca creció en productividad y respeto en la comunidad. Cada semilla plantada era un símbolo de la unión que habían formado. Y no solo eso, sino que Miguel se sintió reconocido como un líder en su propia vida. Un biólogo en potencia que empezó a ver contenidos académicos no solo como información, sino como una práctica viable en su día a día. Un día, mientras observaba los nuevos cultivos, Miguel sintió el peso de la satisfacción en su pecho. La conversación con su abuelo no solo había sido un momento de clarificación, sino el catalizador para la transformación de su propia vida. Se dio cuenta de que el camino que había elegido no lo había alejado de su identidad, sino que por el contrario, la había fortalecido. Al final, el vaquero que una vez sintió que sus sueños lo aplastaban se había convertido en un puente. Un transmisor de conocimientos, un defensor del medio ambiente y un orgullo para su familia. La vida en la finca no era una prisión dorada, había devenido un espacio de oportunidades infinitas. Mientras la noche caía, Miguel sintió una profunda gratitud. Había encontrado su voz, su propósito, y la fuerza para transformar su vida. Con su abuelo a su lado, sabía que juntos habían forjado una nueva tradición que honraba el pasado y abrazaba el futuro. Ahora era el momento de compartir su historia y seguir inspirando a otros. Así, hacia el horizonte de un nuevo día, Miguel sonrió, enfrentando la vida con confianza y pasión renovadas. Su transformación estaba completa. Queremos que formes parte de este viaje. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte nuestras próximas historias conmovedoras. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Comenta tus reacciones y teorías sobre este increíble final, y compartid este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.